En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Todos tus flaquezas y tus fallas. Señor, Yo te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, y muchas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 18, 33 al 37. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato explicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están en mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Gracias, pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hemos saltado al Evangelio según San Juan, veníamos leyendo Marcos en su mayoría durante este año, pero bueno, este último domingo que, bueno, también habrán notado que hasta los colores litúrgicos cambiaron, pasó al blanco y en una fiesta que es así como un poco controvertida, esta fiesta llamada en muchos ámbitos, y también los luteranos lo han levantado, Cristo Rey, y dice, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Porque claro, hay texto bíblico, sin duda. Ahora, ¿cómo va apareciendo? Recuerdo que el pastor Fabián Kreischer decía así entre gente mayor en esto presente, a veces en las congregaciones las cuestiones se vuelven como muy aferradas a las tradiciones y a las costumbres, ¿no? Entonces, bueno, porque es por costumbre hacemos las cosas. No nos preguntamos mucho más allá o si esas costumbres, que a lo mejor habrán sido muy buenas en 1950, si hoy en día siguen teniendo esa misma cuestión de utilidad que tenían en aquella época o si los contextos cambian o no cambian. Bueno, esas a veces un poco estas dificultades por las que navegamos. Y sin duda hay una cantidad de imágenes en el texto bíblico donde encontramos imágenes de Cristo, Dios, la realeza, y en un lenguaje que también puede ser un poco de otra época y necesita, de alguna manera, preguntarnos hoy en día cómo esto, de alguna manera, se actualiza y forma parte de la fe de la vida cotidiana hoy. Cristo Rey, y ahí es donde la pregunta del pastor Fabián Kreischer era interesante, porque les decía a algunos grupos comunitarios en las congregaciones muy mayores años atrás esto, bueno, cómo se celebraba Cristo Rey en la iglesia cuando ustedes eran chicos o chicas? Claro, y ahí es donde la gente empezaba a tratar de hacer memoria y dice, no se celebraba, no había. Si uno toma el himnario, lo tenía por acá, el clásico himnario acá de habla, bueno, ya pasó a ser un poco el himnario de museo de habla hispana, la publicación del escudo, el culto cristiano, que ha marcado a generaciones de luteranas y luteranos, pero si ustedes buscan el calendario litúrgico, no van a encontrar la fiesta, la celebración de Cristo Rey. Y este himnario se editó en 1964. Entonces, está bien, para muchos y muchas ya es algo de la prehistoria, pero los que hemos nacido antes del 64, de aquel siglo, no nos parece tan lejos, ¿no? Entonces,
Está ahí, está un poquito atrás, pero ahí nomás, porque casi en esa época uno empieza a tener algunas ideas mínimas del entorno en el cual está. Claro, Cristo Rey eh, tiene esta historia muy controvertida porque fue instituida como fiesta en la Iglesia Católica Romana en 1925 por el Papa Pío XI. ¿Sí? Pío XI en 1925, o sea, es algo que ocurre entre las dos guerras mundiales, en grandes cambios de la sociedad de la época. Y entonces uno puede hacer las lecturas más amables o las lecturas que intentan incluir elementos más críticos. Y si uno quiere agregar a eso, hacer un poco de lecturas un poco más malvadas, uno también las puede colocar. Es parte de hacer justamente la tarea de una interpretación crítica, una hermenéutica crítica. Trae elementos desde otras vertientes. Lo que hace es no confundir aquellos que son mediaciones de otras vertientes con el mensaje del Evangelio, que eso es lo que uno debe evitar, pero sí traer las mediaciones. Es decir, la sociología, la antropología, los estudios políticos, todo aportan, pero no se deben confundir con el Evangelio, cosa que uno escucha en muchas prédicas, donde en realidad uno termina escuchando una prédica sociológica de gente que está para otra cosa. Pero bueno, eh, eso tiene que ver con el texto de las piedras del templo y todo eso de para atrás en nuestro ciclo de prédicas. Pero claro, esa fiesta de 1925, festividad, fiesta, como uno puede llamarla, se celebraba el último domingo de octubre, cuando las tradiciones protestantes conmemoraban la Reforma. Entonces, si uno quiere hacer un poco de lectura malvada, dice, bueno, eh, tiene que ver también con ciertas cosas desde cierto lugar y cierto espacio eclesial. O sea, estamos hablando de una época antes del Concilio Vaticano II, donde toda esa mirada desde, digamos, la política de Roma fue en parte variada, pero eso va a ser en los años 60. Juan 23 y después Pablo VI, ¿no? Juan 23 que pone en marcha el concilio, después Pablo VI. Entonces, claro, uno puede hacer esta lectura un poco de donde todavía hay un modelo antiguo eclesial desde cierta confesión cristiana, no quiere decir que los otros no la tengan, pero donde la iglesia institución tutela la sociedad. O sea, la iglesia controla la sociedad. Esta idea medio de la iglesia como modelo teocrático, ¿no? O sea, una teocracia, es decir, Dios está en lo alto y acá abajo tiene administradores, la iglesia, que fue un poco la herencia del modelo romano, ¿no? Es decir, bueno, y el problema es que entre las dos guerras las sociedades están todas convulsionadas y con muchísimos cambios, inclusive con economías que empiezan a entrar en crisis por todos lados. Y entonces desde Roma se impulsa esto de establecer cierta mirada de Cristo Rey, muy parecida al viejo modelo del Sacro Imperio Romano Germánico y todo, donde, bueno, Dios está arriba, después está Cristo, que es el Rey, y la sociedad, los reyes y gobernantes súbditos de ese Cristo que está por encima, Rey de Reyes, ¿no? Inclusive recordarán alguna película que se llamaba así. Bueno, la película se sigue llamando, nadie la debe mirar, pero interesante de todas maneras. Pero esta idea donde, a diferencia de otras miradas teológicas, hay un modelo teocrático que se realiza en la sociedad por mandamiento divino.
No es la mirada de Lutero, por ejemplo, que sí considera, porque no, en su mirada de época no puede pensar una Alemania que no fuese cristiana, pero que distingue los regímenes, lo que es lo temporal, la sociedad, el Estado y todo, de lo que es lo espiritual, donde uno también tiene que navegar con cuidado, porque también esto puede llevar a una posición donde dice, no, la iglesia no tiene nada que decir en el tema político. Una cosa es que la iglesia no debe gobernar en lo terrenal, donde uno está muy de acuerdo, y otra es que no dice nada. Es una entidad simplemente social que habla de un Dios que no tiene nada que ver con lo que pasa en su creación. O sea, confesamos eso, pero en la práctica después hacemos algo totalmente desvinculado. Bueno, claro, ni una cosa ni la otra. Y ese viejo modelito que viene de la filosofía antigua, pero que en el medioevo estaba muy fuerte. Bueno, se debe distinguir las cosas sin separarlas y se las debe mantener juntas sin confundirlas. Es decir, estas cosas eran importantes de cómo se regula esto. Entonces, claro, Cristo Rey como celebración, y esto es una introducción un poco larga, pero para poder ubicarnos, nace en un intento de volver a establecer cierto modelo de poder. Uno puede hacer todas las lecturas espirituales que quiera, pero no puede tampoco despegarse de esto otro. Luego, ya en los años 60, después del Segundo Concilio Vaticano, Pablo VI, y acá hago un pequeño paréntesis por una cuestión de honestidad intelectual nomás, pero que uno siempre debe decir cuál es también la mirada que uno tiene. Es decir, y en lo personal tengo un, digamos, aprecio especial por Pablo VI. Eh, Mal recordado, poco querido y todo, pero de esos papas que navegó las cosas muy complejas de época y recibió muchísima mala prensa porque se negó a panear algún que otro dictador que sus propios obispos se le volvieron en contra diciendo, pero él pone plata en los seminarios teológicos. Y Pablo VI dice, pero eso, o sea, esas negociaciones e intercambios de favores políticos, Pablo VI era un tipo que decía no. Bueno, entonces uno dice, es decir, ¿qué hace Pablo VI? Pablo VI mira esta situación y en un gesto de buscar conciliación, saca la fiesta de Cristo Rey, de ahí que era ahí justo coincidía con los protestantes que celebraban la Reforma y los otros decían Cristo Rey, una fiesta, como decía, muy complicada porque tenía que ver con la intervención sagrada directa a través de la iglesia, porque bueno, si Dios interviene con su espíritu, Dios sabrá cómo hacerlo. Pero es decir, bueno, nosotros somos sus administradores en una cantidad de situaciones, de una organización que perdía el control que tenía. Y así, grandes aberraciones ya en la historia y en la historia no tan reciente, o sea, nuestra, como ya es historia, no lo trae, pero bueno, en la historia propia argentina, de estas tensiones, idas y venidas, donde algún gobierno que pueden estar más o menos de acuerdo, eh, mirarlo con más o menos amabilidad, pero que dentro de las cosas había hecho un guiño de apertura al protestantismo. Bien, ese gobierno termina y con una masacre y, claro, el bombardeo de la Plaza de Mayo se hizo a la voz de Cristo Rey, las pintadas en los aviones, ¿no? Con la cruz y la B. Es toda historia. Para mirar, entonces uno dice, bueno, ¿qué hace Pablo VI? Mira todo eso
de ese gobierno, no importa de quién, pero posiblemente el último decreto firmado el día anterior, el día 15, el 16, fue el bombardeo de la Plaza Mayo, matanza de civiles y de gente, y todo callado en nuestra historia, ¿no? Es decir, el día anterior, y posiblemente habría que ver, entre los últimos decretos al menos de ese gobierno, se firmó la personería jurídica de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. Y don Durán, papá del actual contador, fue a retirarlo el 16, un rato antes del bombardeo. Y ya tuvo dificultades de volver por el bombardeo. Y volvía con esa persona jurídica. O sea, uno mira todo esto y dice, todo es historia. Pero nada está despegado de estas cosas. Entonces, ¿qué hace Pablo VI? Agarra la fiesta y la saca de todos esos contextos y la manda al final del calendario litúrgico, hoy. Y muchas comunidades la han incorporado. Aquellos más memoriosos nunca estuvieron muy contentos con eso tampoco. Por eso digo, desde lo personal, como le tengo un gran aprecio a Pablo VI, parece muy bien lo que hizo. Otros dirían, bueno, aquí recuerdo a Monseñor Poli en Florida, que decía, miraba el calendario nuestro ahí de actividades en la parroquia en Martín Lutero y decía, ¿y ustedes tienen esta fiesta de Cristo Rey? Dice, ¿cómo que tienen esa fiesta fascista también? Bueno, sí, claro, Monseñor Poli con más memorioso que uno, más recuerdos. Pero entonces, ¿cómo funcionan estas cosas en la historia? Porque eso no se pierde, son capas, y cómo funciona con respecto a la predicación del Evangelio. Es decir, es la pregunta que nos viene. Hoy el texto, cada año Cristo Rey sí tiene distintos textos, no es como algunos que son fijos, y este año es la cuestión de Pilatos, es Jesús ante la cruz. Entonces, si hacemos una lectura en esto, nos vamos a encontrar con el problema del poder y el problema de la autoridad. Jesús enseña con autoridad, por eso la gente lo escucha. Recuerden las citas bíblicas, ¿no? No como los escribas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que da la autoridad? Claro, hemos tenido hace poquito la crítica a los escribas, no por ser escribas, porque justo de los textos que venimos recorriendo los últimos domingos, los últimos tres domingos, digamos, tenían que ver con esto. Están aquellos escribas que miran hacia el reino y aquellos que son los administradores del poder. La figura del templo, que hay que despegarla del templo histórico y mirarla como figuras de poder en todas las épocas que se sirven a sí mismos y a sí mismas, y no está puesto en cuanto al bienestar común. ¿Qué es lo que Dios hace en Jesucristo? Por eso el trono de Jesús, Cristo Rey, es la cruz. Y desde la cruz, el Cristo crucificado y resucitado, volvemos a leer el texto bíblico, junto con, bueno, y aprovecho a hacer un poco de publicidad para el 8 de diciembre, que tendremos la presentación del pastor Octavio Burgó aquí, que también va a estar online. La cruz no se puede leer sin el pesebre y el pesebre no se puede leer sin la cruz. Dios asume la carne, la encarnación, estamos adelantando la Navidad, pero es necesario conectarlo. Asume la carne, asume la vida, asume lo humano, pero con lo humano asume toda la vida. Dios asume el cuerpo, la persona. Voy a usar una palabra que teológicamente, con toda razón, me la van a criticar porque es incorrecta, pero ayuda a entender. Porque Dios no se convierte en algo, Dios es. Pero bueno, voy a usar la palabra convierte en un sentido así medio traído de los pelos,
bueno, no hay mucho de donde agarrar, pero eso. Dios, vamos a hacer esto con el error teológico que está, si me lo quieren señalar, lo acepto, pero para entenderlo, Dios se convierte en persona humana. Si vamos a la teología pura, Dios asume, no se convierte, pero bueno. Pero para entenderlo, Dios se convierte en persona. O sea, no se convierte en texto. El texto es quien da testimonio de Jesucristo. Así lo leemos como personas cristianas. Después, quienes hacen lecturas de textos y especialistas harán sus lecturas y todo, pero desde la fe cristiana leemos el texto bíblico. Dios no se convierte en un texto, no se convierte en un libro. El libro es escritura que da testimonio de, y leemos ese testimonio desde la persona del Cristo Rey, que es el antirrey con respecto a este mundo. No está ahí para servirse, por eso la viuda pobre es una denuncia de todo el modelo, es el sello de la denuncia de todo el modelo, de todos aquellos y aquellas que se sirven de los demás para su propia agenda, en cuanto a una agenda de Dios que es el bienestar de toda la creación y de todas las personas. Que por supuesto tenemos que extender esto a lo ecológico y a todos los ámbitos, pero claro, a veces lo extendemos a lo ecológico porque es una forma de olvidarnos fácilmente de los derechos de las personas. Entonces, ¿cuál es el modelo de Jesús? Bueno, Mateo, ¿no? Mateo ahí en el capítulo que 20, por ahí, cuando habla de los reyes y los gobernantes, dice que se enseñorean, o sea, que sacan provecho. Y Jesús dice, entre ustedes no será así. El que quiera ser importante será servidor o servidora, estar al servicio de. El Evangelio según Juan que estamos leyendo hoy lo lleva al escenario de la última cena, donde no hay un relato de la Santa Cena, sino en ese lugar está el lavado de pies. Claro, uno puede repetirlo ritualmente y una vez al año lavamos los pies. Es decir, bueno, ahora, lo profundo de esa estructura es que aquel que, entre comillas, tiene un lugar jerárquico, es rabí, maestro, toma la tarea de servicio hacia sus alumnos, alumnas. Claro, después, ¿qué se hace? Se ritualiza. Y ritualizar sirve para recordar, pero también si no tiene esa otra vuelta, esa cosa muy de Lutero, ¿qué significa esto? Queda simplemente en ritos. Y la iglesia, nuestras iglesias, y ahora incluyendo lo propio, ¿no? Tiende a simplemente quedarse en los ritos, ocultarse en el pasado, y no tengo ningún empacho en hacer, decir, es mi propia interpretación, pero decir que, bien, también nuestro propio circuito ha retrocedido 40 años al no poder mirar al futuro, y el futuro es donde Dios de ahí llega, venga a nosotros tu reino, llega del futuro, se refugia en el pasado. Es decir, en lugar de decir, bueno, ¿cómo ser iglesia hoy? ¿Cómo es el reinado de Cristo hoy? Simplemente ir a buscar atrás donde todavía quedan glorias del pasado y decir, no, no, pero esto está muy bien, porque ahí queda algo. Sí, sí. Como decía otro colega, que no sé si va a querer que lo cite, pero dice, sí, sí, dice, bueno, raspar lo último de la olla. Bueno, hay lugares donde por ahí está un poquito más grueso y uno saca alguna cascarita como para hacerse un sanduichito, pero no da para más que eso. Y entonces, ¿cómo es esto de ser iglesia? Porque finalmente, ¿qué hace el ser iglesia? Bueno, donde la palabra se predica en una concepción genuina, no cualquier estupidez, y donde los sacramentos son administrados según la enseñanza bíblica. Menos mal que tiene esta cuestión de adjetivación para evitar cualquier cosa. ¿Qué es lo que se predica? Justamente que este
es el Cristo, el Redentor del mundo, el que entrega su vida en la cruz para la salvación, la redención de toda la creación y dentro de eso de la humanidad. Que, bueno, por ser humanos es lo que tenemos más cerca, ¿no? Pero, donde tiene esta visión integral de la absoluta solidaridad del cuerpo de la creación toda. O sea, está la otra propuesta. Está la propuesta de las tentaciones del desierto. El diablo, el tentador, o sea, con la figura que quieran utilizar, viene y le habla a Jesús al comienzo de su ministerio. ¿Y qué le dice? Le tira tres tentaciones, que hay que ver el orden después en los textos. Le tira tres tentaciones que finalmente tiene que ver, ya que sos el Hijo de Dios, aprovechate de eso y los demás que revienten. Eso es más o menos el modelo que el diablo propone en las tentaciones. ¿Tenés hambre? Y hay mucha gente que tiene hambre. Sos el Hijo de Dios, convertí piedras en pan y alimentate. Y uno dice, ¿es tan malo eso? El problema de eso es cuando la agenda personal queda por encima de las necesidades integrales. Jesús va a ir a la cruz. Claro, desde la política, la sociología o lo que sea, se pueden hacer otras lecturas, que están bien también, pero no es la lectura de la fe. Y como iglesia debemos hacer la lectura desde la fe. Y la lectura de la fe es que el sentido de la cruz, que por supuesto conecta con el pesebre y el pesebre con la cruz, pero eso queda para el domingo 8 a la tarde, 16 horas, hora de aquí de Buenos Aires, 14 horas, así que no hay tiempo para la siesta. En Quito tendremos esa presentación con el pastor Octavio Burgoa. Pero lo opuesto a las tentaciones, donde es mi libertad está en la tentación, la propuesta demoníaca es, mi libertad es sacar todo el provecho que yo pueda. Y los demás, que revienten. O la propuesta de Jesucristo, que es la redención de toda la creación. Y ahí es donde Pilato termina diciendo, bueno, pero al final, ¿cómo es esto? Y Jesús dice, mi reinado, mi reinado. Ahí hay complicaciones de traducción, Basilea, como se traduce en el texto, mi reino no es de este mundo. Entonces están los que dicen, bueno, es una cosa del otro mundo, déjenos administrar este y sacar provecho, porque total, sufran hoy porque serán recompensados después. No es precisamente lo que está diciendo Jesús, porque las primeras comunidades cristianas, entre ustedes no será así. Justamente el libro de los Hechos, escuchamos cuestiones en las cartas paulinas, buscaban otro formato de relacionamiento, de compartir, de sobrevivir en medio de estructuras hostiles. Hostiles porque replicaban los modelos de poder donde algunos están arriba y otros y otras abajo. Entonces, la comunidad del libro de los Hechos es una comunidad de hermanos y hermanas, muy distintos de los modelos piramidales que después se repiten, porque a veces hay muchos discursos progresistas que siguen manteniendo los modelos piramidales patriarcales, solo que cambian nomás los personajes, pero la obra sigue siendo exactamente la misma. Y ahí es donde hoy, con esta celebración de Cristo Rey, tratando de rescatarla un poco de todas estas cuestiones históricas tremebundas, podemos decir, bueno, también mantiene esa reserva de sentido en las capas profundas, donde se vuelve justamente crítico a todo eso. Crítico a aquellos y aquellas que quieren, en lugar de encontrar el sentido del Evangelio hoy en los distintos lugares, refugiarse en un pasado olvidado que queda todavía algunos lugarcitos, hacia donde ha ido en el último tiempo la Iglesia Evangélica Luterana Unida también, por miedo a enfrentar el futuro, refugiarse en un pasado, diría McLuhan, que nunca existió. Pero bueno, es donde nos refugiamos. Y que podamos decir
con la oración del Señor, venga a nosotros tu reino, sabiendo que eso posiblemente es que si estamos mejor ubicados dentro de estas estructuras, a lo mejor no nos conviene tanto, pero a Cristo tampoco le convenía la cruz. Pero ahí está la redención del mundo. ¿Dónde la comunidad entonces vive ese reino que pide en el Padre Nuestro, por lo menos una vez por semana el domingo, y si uno fue educado en la escuelita bíblica pietista, lo dirá todas las noches antes de ir a dormir como corresponde? Es decir, asumimos esto, pero decir, venga a nosotros tu reino es asumir el bienestar de toda la creación, donde mi bienestar está supeditado a eso. ¿O pondré mi bienestar por encima de todo, al estilo de las estructuras piramidales, la propuesta del diablo en las tentaciones? Que Jesús va a responder. Es decir, va a responder a eso después, especialmente con el clásico modelo de cuando la propuesta de lo diabólico es, ¿qué te importa a los demás? Convertí las piedras en pan y comé. Ah, Jesús, ¿qué va a hacer? Va a multiplicar el pan y toda la multitud come. Está en los 4 evangelios y en algunos casos con estos 2 veces, ¿no? Con la sirio-fenicia entre medio, o la cananea, depende si uno toma un relato u otro. Es decir, ¿dónde estamos? Ahora, ¿dónde está la comunidad cristiana? ¿Dónde está el evangelio si no conectamos este venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad? Sí, sí, venga a nosotros tu reino mientras no nos embrome nuestras vidas. Y bueno, que tu voluntad se haga, pero un poco después que ahora sea la nuestra. Bueno, en esa tensión es donde encontramos entonces este último domingo del año eclesiástico. ¿Qué pasa con nuestros semejantes? Simplemente es, bueno, algo para paliar el mal o ir al fondo de la cuestión, que es lo que va a hacer Jesús. Jesús va a ir al fondo del fondo. No quiero adelantar la presentación de Pastor Burgoa. Y el fondo del fondo es que el trono es la cruz. Y por eso hay resurrección. Gente que hemos llegado al final de este ciclo litúrgico. Próximo domingo estaremos ya entrando en el Adviento y mirando entonces cómo nuevamente damos la vuelta y volvemos a pensar estas cosas desde la persona de Jesucristo, desde el anuncio de la buena noticia del reino, el Evangelio. Amén. La semilla en tierra descansando está, pero tiene vida y despertará. Tu palabra es vida, oh Señor, que renueva el alma por tu gran amor. Fuiste tú colgado en una cruenta cruz, puesto en un sepulcro muy lejos de la luz. Solo descansas en la oscuridad, pronto viene el día y la claridad. Como la semilla tú te levantarás, a la vida plena pronto volverás. Día glorioso de esplendente luz, brilla ya venciendo la tumba y la cruz. La semilla espera la lluvia y el calor, así mi alma guarda
Señor el amor, que me dé fuerzas, alegría y paz, viviendo triunfante delante de su faz.